Vamos comenzando con otro estudio más de las mujeres de la Biblia. Les recuerdo que cada que tenemos estos tiempos de estudios de las mujeres de la Biblia, continuamos analizando de una manera cronológica y pues bueno, estamos ahorita por entrar con una mujer más de las primeras mujeres de la Escritura. Ok, vamos a saludar por acá, permítanme un momento, a Florencia, la mamá de Chío. Bienvenida, señora Florencia, muy buenas tardes, un fuerte abrazo, saludos por ahí a la mami de Chío, bienvenida. Bien, pues es un gusto que el Eterno nos permita continuar con estos análisis, con estos estudios que pues realmente son de mucha bendición para nosotras. Y les recuerdo, para quienes escuchan sobre todo la grabación, que pueden encontrar los estudios de las mujeres de la Biblia en la página web cielosnuevosYtierranueva.org, cielosnuevosYtierranueva.org. Ahí pueden encontrar los estudios correspondientes a las mujeres de la Biblia. Y pues bueno, esperando que puedan ser de bendición cada uno de los estudios que hemos estado teniendo anteriormente. Bien, pues vamos a comenzar entonces con Agar. Vamos a ver la vida de Agar. Su nombre en hebreo es Hagar, ¿ok? No es en hebreo, está en hebreo, pero en realidad obviamente sabemos que es un nombre de origen egipcio. Pero bueno, vamos a analizar acerca de esta mujer. La historia de Agar se desarrolla desde el año 1921 antes del Mesías, cuando es dada a Sara por sierva al salir de Egipto. A ver, no está bien centrada. Yo la voy a mover, pero les recuerdo que ustedes pueden mover tienen unas barritas espaciadoras aquí abajo, justo abajo. Tienen unas barritas espaciadoras como las que hay en las hojas de Word. También aquí a los lados. Pueden ustedes moverlas conforme lo necesiten para ajustarlo a sus pantallas, ¿ok? Entonces, si en algún momento yo no la dejo bien para todas, ustedes la pueden acomodar, ¿sale? Espero que haya quedado bien ahí. No sé si ahí está mejor. Si no, por favor, ustedes lo acomodan. Ok, muy bien. Bueno, les decía, en el caso de Hagar, su historia está entre el año 1921 antes del Mesías, cuando es dada por sierva a Sara. Esto lo vemos en Génesis 12, 10 al 20, ¿ok? Hasta el año 1894 antes del Mesías, cuando ella y su hijo Ismael, o Shmael, son echados de la casa de Abraham. Esto lo vemos en Génesis 21, 8 al 21. Y bueno, Agar fue, como todas sabemos, la sierva egipcia de Sara, quien posteriormente fue dada por esposa a Abraham para poder tener hijos de ella. Ya vimos un poco en la vida de Sara lo que significa esta expresión, que Sara no dio como concubina a Abraham, a Agar, sino que la dio como esposa. Lo vamos a ver a recordar un poquito más adelante, pero está un poco más explicado en el estudio de Sara. Bien, el significado de su nombre, una síntesis de su vida. Es impresionante, vamos a volver a ver cómo esto se vuelve a relacionar de una manera sorprendente el nombre, el significado del nombre de esta mujer, que por cierto me fue súper difícil encontrar su significado porque es de origen incierto, es decir, no se tienen registros exactos de cuáles serían las raíces de su nombre. Pero encontré un dato bastante interesante, voy rascándole por ahí a diccionarios, así que se van a sorprender como yo me sorprendí cuando vi el significado de su nombre por primera vez. Según los estudiosos bíblicos, Hagar es un nombre semítico y no egipcio, eso es lo que algunos dicen, el cual dicen algunos estudiosos que probablemente Abraham se lo puso al salir de Egipto. Eso es muy probable, aunque también existe, por supuesto, la posibilidad de que ese era su nombre original en Egipto y pues simplemente así la continuaron llamando, ¿no? Pero bueno, lo interesante es lo que significa su nombre. Lo han traducido literalmente como vuelo, huida, fuga, forastera, extranjera o errante.
El nombre Agar o Hagar se puede comparar con el árabe Hegira, ¿ok? Del cual probablemente Abraham se basó o posiblemente era su nombre en Egipto y Abraham le puso uno parecido pero con otro significado que es Hagar. Pero bueno, finalmente lo que vendría a ser el significado de su nombre vendría a ser vuelo, huida, fuga, forastera, extranjera o errante. Y aparte de todos los detalles que vamos a estar viendo y recordando, porque por supuesto que cada una de nosotras aquí ya hemos leído la historia de Hagar y de Sara, vamos a notar también algo interesante porque Hagar finalmente estaba como extranjera en la tierra de Abraham, ¿verdad? Así que pues no es algo tan desligado el significado de su nombre con lo que fue su vida. El nombre de Hagar nos habla más de ella de lo que está escrito. La verdad es que de Hagar podemos encontrar la narración de lo que sucedió mientras estuvo involucrada con Sara y con Abraham, pero realmente nada más por eso se menciona, pero imagínense cuál fue toda su vida o cuál fue su pasado, pues obviamente no lo sabemos, lo desconocemos. Al parecer no era una mala mujer, era una persona muy joven, seguramente menor de 25 años, y pues parece que era una mujer recta, y bueno, aproximadamente sí tenía alrededor de 25 años cuando fue tomada de Egipto. Era buena con su ama Sara, seguramente, porque si no lo fuera, pues seguro que no hubiera contemplado Sara el haber tomado a Hagar para dársela por esposa a Abraham, y pudo haber tomado cualquier otra que ella pensara que fuera una mujer apropiada, ¿no? Pero bueno, tomó a Hagar. Aparentemente podríamos inferir que Sara la amaba, que la quería, la apreciaba, y durante esos 10 años que desde que fue tomada hasta el momento en el que Sara decide entregarla por esposa, pues pareciera que todo estuvo muy bien, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo en el estudio de Sara. Recordemos que el Eterno le prometió a Abraham un hijo, y la primera vez que se lo dijo, no le dijo que el Eterno le daría al hijo de Sara, simplemente le dijo tu descendencia y tendrás descendencia, pero no le especificaba a la mujer, ¿no? Entonces, obviamente, después de que el tiempo pasaba y no llegaba el heredero que pudiera continuar con la descendencia, entonces Sara, ya afligida por su esterilidad, decide hacer conforme a la costumbre de los pueblos de Mesopotamia, y de su propia voluntad entrega a su sierva Hagar como esposa para Abraham, ¿ok? Y bueno, pues quien quiera abordar un poquito más este punto, les recuerdo el estudio de Sara. Hagar no sería dada como concubina. Muchos, y si ustedes buscan por ahí acerca de Hagar, casi todos los comentaristas la ponen como la concubina de Abraham, pero en realidad ya vimos que desde el contexto original, desde el hebreo, es erróneo decir que era la concubina de Abraham. Ella fue dada como mujer, como una esposa, y bueno, es una mujer que obviamente tendría que tener esta posición para que pudiera tener un heredero para Abraham, ¿verdad? No iba a ser un hijo de una sierva, sino que tenía que ser el hijo de una esposa. Y bueno, ella era sustentada, por supuesto, y respetada como una mujer que era, y como una mujer del patriarca, por supuesto que todos la respetaban de esa manera. Bienvenidas las que se siguen añadiendo, bienvenida Amanda Martínez, muy buenas tardes, qué gusto que esté por acá. Bienvenidas, y se han integrado más hermanitas por acá, así que bueno, esperemos que nos puedan seguir. Estamos viendo la vida de Sara, perdón, de Agar, y recordando un poco acerca de la vida de Sara. En aquellos tiempos, dice Sara por acá, ¿cuál hubiera sido la diferencia entre esposa y concubina? El parámetro que pudiéramos tener, Sara, sería lo que vemos en la vida del patriarca Jacob y sus mujeres, ¿ok? Él tenía 2 esposas y 2 concubinas. Las 2 esposas, por supuesto, que tenían pues derechos o privilegios que las otras como siervas no tenían. Simplemente el hecho de, incluso la tradición, por ejemplo, cuenta acerca de las herencias a los hijos, que por supuesto eran diferentes hacia los hijos de las esposas
que hacia los hijos de las siervas, pero siempre obviamente los varones tenían que tener la consideración de sus hijos, aunque fueran de las mujeres no amadas o aunque fueran de las mujeres que eran concubinas y no esposas, pero simplemente vemos ahí en el caso de esta familia que obviamente las mujeres esposas tenían un papel prominente o principal, que pues finalmente eran las que tenían los derechos legítimos de mujeres del amo, de todo con lo que contaba el patriarca o el varón, y pues en el caso de las siervas, por supuesto que estaban sujetas a la voluntad de las amas o de las esposas legítimas, ¿no? Entonces, realmente yo desconozco cómo serían en cuestiones legales incluso estas diferencias más a fondo, pero a juzgar por lo que vemos en la familia de Jacob, pues más o menos eso sería lo que denotaría la diferencia entre las mujeres esposas y las mujeres concubinas, que finalmente pues estaban sujetas a lo que sus amas, en este caso Rachel y Lea, estuvieran disponiendo para ellas, ¿no? Las concubinas. Entonces, pues bueno, podríamos decir que es más o menos por ahí. Entonces, por decirlo en el caso de Hagar, de una manera más entendible, pudiéramos decir que una concubina es como una esposa de una categoría secundaria, y en el caso de Hagar, pues por supuesto que no podría ser este tipo de mujer alguien que tuviera el heredero que se estaba prometiendo o que ellos pensaban que sería el prometido a Abraham. Entonces, lo que hace Sara es la pone a su mismo nivel como una esposa, como otra señora de la casa de Abraham, ¿ok? Esto lo hizo así Sara, primero porque obviamente vendría de ella, el heredero de Abraham, y no podría ser el hijo nacido de una sierva. Entonces Sara lo pone en la posición de una mujer respetable, como una esposa del patriarca, y pues esto lo vimos en el estudio de Sara, cuando dice, se los puse aquí en las pantallas, Batiten otale Abraham Isha lo leisha, y se la dio por esposa a Abraham su marido, ¿verdad? Aquí tenemos la nota, claro está que Abraham no la tomó por concubina. Si así hubiese sido en ese u otros textos, se le referiría a Agar usando la palabra pilegesh como esposa, como pasó con Jacob y sus concubinas, ¿ok? Aquí si ustedes examinan en el hebreo estas dos palabras Isha y pilegesh, obviamente, en el caso de Isha, pues estamos hablando de una mujer con derechos sobre las pilegesh, que son las concubinas. ¿Ok? Y bueno, imagínense una jovencita, esposa de un hombre muy rico y poderoso, porque pues Abraham era un hombre importante ya, el Eterno estaba con él. Por supuesto que pues Abraham ya se había hecho incluso de renombre en la región, y Hagar sabía del Elohim de Abraham, o sea, ella veía cómo el Eterno estaba siendo propicio a Abraham desde que pasaron por Egipto, ¿verdad? Y después pues concibe de él, o sea, se convierte en su esposa, y se convierte en la esposa que hará posible, al menos eso creía ella hasta ese momento, y seguro que también Sara, se convierte en la esposa que haría posible que la simiente de Abraham continuara y sería hijo de ella. Imagínense, sería Hagar la que hubiera pasado a ser la protagonista de la historia y no Sara, según sus expectativas, ¿no? Tal vez eso fue lo que ella pensó. Tal vez ese fue su pensamiento, o sea, imagínense de alguna manera el destituir a Sara de la historia y quedarse la sierva Hagar, que pasó a ser la esposa y la madre del heredero. Eso pudo haber hecho que su corazón tomara una actitud despreciable en contra de Sara. ¿Ok? Vamos a leer por acá en Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Eterno me ha hecho estéril.
Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Esto les recuerdo, aquí en tendré hijos de ella, les recuerdo que es la palabra baná, que es construir, ¿ok? Que es edificarse o restablecerse o restaurarse, hacer prosperar, ¿ok? Esto para entender que en la mente de Sara y en las culturas del Medio Oriente se creía que quien se había casado pero no había tenido hijos no podía vivir en plenitud todo lo que implicaba ser una mujer por carecer de la experiencia, del conocimiento y del entendimiento de lo que implica ser madre, que además viene a ser, obviamente, una sombra del pueblo de Israel y del Creador en relación de un padre con su hijo. Por eso, a ver, ahorita vamos con Nina. Por eso vemos a Sara o a Rachel rogando ser madres, ¿se acuerdan? Aunque fuera por medio de sus siervas, pues lo importante estaba en la educación del hijo y no tanto en dar a luz. Por eso aquí les puse y les recordé la palabra baná. A ver, no entiendo porque dice que Heash. Bienvenida Mari, muy buenas tardes. Ah, ok, porque Hagar se hizo esposa. Por la palabra, aquí la tenemos arribita, en hebreo, yo chequé esto en hebreo, Nina. Mira, aquí ya lo puse más cerca, espero que lo vean bien, todas. Voy a moverlo un poquito. En hebreo, la expresión dice, y se la dio por esposa a Abraham su marido. Esto sería lo que pudiéramos traducir de una forma literal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la palabra, como les puse, Isha, y no usa la palabra pilegesh, como sí se usa en el caso de las concubinas de Jacob. Entonces, se entiende con esto que el hecho de que diga el texto se la dio por Isha, se la dio por mujer, quiere decir que se la dio por esposa y no por pilegesh o concubina. Entonces ya Agar pasaba a tener un estatus de esposa, así como Rachel y Lea, y no tenía un estatus de concubina como Silpa o Bilha, ¿ok? No sé si se entiende por ahí la explicación, Nina. A ver, dice por acá María Eugenia Violeta, se quedaban con los hijos, se los quitaban, ellas tenían todo el derecho, aunque no las hayan tenido. No te entiendo muy bien la segunda pregunta, María, pero obviamente aquí, en el caso de Hagar, pues era una esposa, y la situación que estaba sucediendo con Sara y lo que ella le solicitó a Abraham, y que incluso el Eterno le dijo pues que escuchara la voz de su esposa Sara en cuanto a quitar a Agar y a su hijo de ese lugar, por supuesto que se lo podía llevar porque no era una sierva, no era una concubina, sino que era una mujer que tenía el derecho de una esposa, pero el hecho de haber sido, pues, vamos a llamarlo así, repudiada o echada fuera de la casa, pues obviamente le implicaba llevarse a su hijo, porque también vamos a recordar que esto se dio dentro del contexto en el que Ismael estaba siendo pues grosero con Itzhak, lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente que Sara lo que no quería era que el hijo estuviera ahí. Entonces, al echar a la sierva, por supuesto que pues es llevarse a su hijo con ella, ¿no? Entonces, es por eso que así sucede. Aunque ellas los hayan tenido, sí, aunque ellas lo criaran, sí. O sea, al final de cuentas tenía que salir con todo y con su hijo. ¿Quién criaba al niño? Bueno, en este caso, por supuesto que fue Hagar la que crió a Ismael, y pues, obviamente también hablando de Sara con Itzhak, ¿no? Entonces, habían ocasiones en las que cuando una mujer estéril quería reconstruirse a través de una de sus siervas, incluso según la historia, fíjense, cuenta que las mujeres daban a luz, las siervas daban a luz sobre las rodillas de sus amas, o de, en este caso, por ejemplo, de Sara,
y los hijos que tenían era como, imagínense la mujer estéril sentada y encima de ella la mujer que iba a tener el hijo, que era la sierva, y según ellos esto era como una manera de tipificar el que como si estuviera pariendo la mujer estéril, para que en cuanto saliera el niño, incluso era dado a la mujer estéril y la concubina o la sierva se quedaba nada más como la nodriza, ¿ok? Pero en realidad el hijo pasaba a ser de ella, exactamente como una adopción. Entonces, esto es lo que sucedía. Entonces los hijos siempre eran de sus madres, es decir, la que lo paría, dependiendo de la situación. En el caso de Agar y Sara, sí, el hijo que tuvo Agar, por supuesto que fue de ella, así como pasó con Lea y Rachel y sus hijos. Pero en el caso de una mujer estéril que quería reconstruirse o que quería tener un hijo por medio de una esclava, la mujer estéril, la esposa estéril, se quedaba con el hijo, ¿ok? Y pasaba a ser de ella, de su propiedad, digámoslo así. Porque vamos a ver más adelante, Marcela, que aquí lo que se necesitaba era que precisamente salieran ambos, tanto Agar como Ismael, de la casa de Abraham, porque vamos a ver que Sara le dice a Abraham, yo no quiero que mi hijo herede con él, o que mi hijo crezca con él. Entonces lo que quiere es sacarlo completamente de la vida de la familia, ¿no? En el caso de Dan y Neftalí los criaban entre las dos, Rachel y Bilha. En el caso de ellas, de Bilha y Silpá, obviamente vemos que ellas se quedaron ahí en casa con Jacob, eran parte de la familia, por decirlo de una manera, y ellas se hacían cargo de sus hijos, pero por supuesto que tanto Lea como Rachel tenían derechos sobre sus hijos porque finalmente pues eran las siervas y según las leyes y según las costumbres de los amos y los siervos tenían derecho incluso sobre los hijos de los siervos. Pero pues obviamente ellas estaban allí en casa, es decir, no iban a ser sacadas del lugar, así que pues ellas estaban formando parte de la familia y pues ellas hacían cargo de sus hijos, pero en el caso de Agar no, o sea, en el caso de Agar pues ella se tuvo que ir y hacerse cargo ella de su propio hijo, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en la escritura. Dice por acá Sara, qué tremendo aquellos días, no me hubiese gustado vivir en aquellos días como concubina. Ay, no, definitivamente no. Yo creo que sí, incluso imagínense el hecho de ser una mujer que preste su vientre para darle hijo a una mujer estéril, ha de ser algo súper, súper duro, ¿no? Dice Yerusha, yo creo que los hijos sentían que tenían varias mamás. Pues sí, fíjate que yo me imagino, incluso bueno, puede ser obviamente eso como dices, yo me imagino que los hijos sabían obviamente pues quién era su madre y a quién tenían que de alguna manera obedecer, pero pues también entendían la posición de sus madres como siervas, ¿sí? Entonces, por supuesto que si de pronto, por ejemplo, Lea llega y dice, ¿sabes qué? Fulanito se hacen las cosas así o hace esto, pues ellos tenían que obedecer como siervos también, ¿no? Pero pues sí, por supuesto que debió de haber sido una situación bien compleja y sobre todo para Jacob, imagínense, 4 mujeres. Qué difícil, de verdad que sí, qué difícil. Dicen, estos días les va peor a las amantes. No, hombre, eso es otro tema, ¿verdad? Bien, bueno, pues entonces continuamos por acá. Les comentaba sobre la palabra baná, que es reconstruirse. Y bueno, tenemos, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Ok? Y bueno, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí comienza el error, el error de Agar. La joven Agar concibió inmediatamente en cuanto tuvo el encuentro con Abraham, pareciera ser que fue algo inmediato que ella concibe.
y concibió al que creía o que sería el heredero legítimo, como ella que pensaba y como también Sara pensaba, y eso fue lo que comenzó a hacerla que se envaneciera, ¿no? Fíjense ahí por acá en Proverbios algo bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Fíjense, les puse por acá Proverbios 30, perdón, acá está. Proverbios 30, 21. Fíjense lo que dice. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, y bueno, esto obviamente porque imagínense un siervo que de pronto, una persona que está en un estatus de siervo, un estatus bajo, que de pronto está por encima de todos, pues imagínense, muchos llegan a sublevarse, ¿no? Y a tratar con desprecio a los demás. Por el necio cuando se sacia de pan, las personas que de alguna manera son jactanciosas después de obtener lo que quieren o más de lo que necesitan. Por la mujer odiada cuando se casa, esto es la mujer que fue repudiada o divorciada, que después vuelve a tomar otro marido. Y por la sierva cuando hereda a su señora. Fíjense, y por la sierva cuando hereda a su señora. Les puse por acá otra traducción, otras 2 traducciones. Esta ya no me acuerdo cuál es, déjenme ver, se me olvidó ponerle aquí, NBE. Déjenme ver si la encuentro. A ver, NBE es Nueva Biblia Española. Me gustó como dice esta traducción en el verso 23, dice, mujer aborrecida que encuentra marido y sierva que sucede a su señora, sierva que sucede a su señora, como si fuera, se pusiera en lugar de, después de una primera esposa. La traducción lenguaje actual dice la mujer infiel que vuelve a casarse y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. ¿Qué es lo que dice? Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. ¿Cuántas situaciones se dan? ¿Cuántos problemas vienen? Por la actitud del corazón de los hombres. La sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Esta mujer que pues obviamente así es como dicen por acá, que se sintió superior, completamente superior a su ama, porque era más joven y porque no era estéril. Imagínense, dice por acá Mari, yo si fuera Sara hubiese hecho lo mismo, la hubiera sacado también. Imagínense qué duro, ¿verdad? Qué dura situación. Y bueno, tenemos por acá Génesis 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, tal cual como lo dice el proverbio, ¿verdad? La sirvienta que llega a ser la señora de la casa, ¿qué hizo? Miró con desprecio a su señora. La joven Agar concibió inmediatamente y ¿qué pasó? En su corazón se llenó de soberbia. Según el relato del último versículo en Génesis 16:4, es probable que Agar concibiera en el primer encuentro, ¿ok? Es por eso que, obviamente, en el primer intento pasan las semanas y al verse embarazada, y bueno, seguramente pasó tal vez un poco más de un mes, fue cuando comienza a despreciar a Sara, quien no era fecunda, quien era anciana, y que ahora Agar se estaba convirtiendo en la esposa joven del patriarca que iba a tener un heredero legítimo. Hay que tener cuidado con entrar mujeres más jóvenes en su hogar. Sí, también eso es, fíjate Mari, que es muy buen punto porque efectivamente ahorita, aunque a lo mejor digamos no es la situación de Agar y de Sara, porque pues sabemos que Sara lo que hizo fue precisamente dar por esposa a Abraham, aunque no era la idea que se sintiera de esa manera, pero es una aportación interesante porque tristemente pues a veces por no cuidar eso, así es, muchas mujeres de 20 que se inclinan por hombres mayores,
por no cuidar esos detalles, hay muchísimos casos de, pues, de divorcios, de infidelidades, ¿no? En los que, por supuesto, pues muchas veces, y bueno, yo creo que todas hemos escuchado al menos o conocido alguna historia en la que la esposa, pues amablemente le puede brindar ayuda a una mujer joven que a lo mejor está en necesidad, en alguna circunstancia difícil. Incluso, mucho se da, ¿verdad? Que les dan hasta hospedaje en sus hogares, confiando pues en que necesitan apoyo. Y sí, tristemente sucede que la situación termina en que es tanta la convivencia con una mujer, pues a lo mejor una mujer más joven y seguramente una mujer atractiva para el marido y pues imagínense, ¿no? Que por supuesto pues ahí ya es un problema del corazón tanto del esposo como de la joven a la cual se le da la ayuda, pero sí es algo que tendría que ponerse en mucha consideración, es algo que tendría que tener análisis, es algo que tendría que tener sus parámetros, ¿verdad? Sus cuidados, sus precauciones, y pues muchas veces porque no tanto por decir es que por desconfiar de una persona, sino simplemente porque, como dice Yeshua, pues el hombre está su corazón inclinado todo el tiempo al mal, ¿no? Y el problema de todos estos casos de inmoralidades, pues se da muchas veces por esta inclinación al mal de parte del ser humano, pero pues obviamente siempre se puede buscar la manera de que todo sea lo más honroso posible, aun si se tratase de darle la ayuda a una mujer joven. Por supuesto que siempre tanto la mujer que es invitada como la familia pues tienen que tener la prudencia necesaria, ¿no? Aquí en casa hemos tenido esa oportunidad, gracias al Eterno, porque es una bendición el poder recibir y hospedar. Y pues siempre me encanta porque ahora sí que se nota, ¿no? El corazón de las personas cuando siempre de alguna manera buscan el que, por ejemplo, todo el tiempo se dirijan a la esposa, el evitar ciertos tiempos en los que si yo sé que el marido está en tal lugar, yo me voy al opuesto, etcétera, ¿no? Y siempre hay esa manera de hacer las cosas de la mejor forma y pues digo, siempre cuidando esos detalles, ¿no? Así es también el varón que guarda su mente y su corazón y no, obviamente no pone sus ojos en nadie más que su esposa. Y bueno, como dice por acá Yesenia, les ha dado hospedaje a sus hermanas y no ha pasado nada, gracias al Eterno. Y es que sí, muchas veces, lamentablemente eso sucede por el corazón, ¿no? De algunas personas, pero el Eterno sabe y siempre hay que pedir su dirección cuando podemos recibir a alguien tomando las medidas pues básicas, ¿no? Necesarias, prudentes, simplemente no vamos a ser exageradas, simplemente por prudencia y por modestia, tanto de los varones como de las mujeres que son de alguna manera hospedadas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente aquí con Sara y Hagar, pues era una situación bien diferente, estaban compartiendo, si pudiéramos decirlo así, la herencia de un hijo con el Señor, ¿no? Con el esposo. Entonces, era algo bien complicado. Yo creo que por eso pues el Eterno y por eso Yeshua después lo confirma. Al principio, varón y hembra los creó. Punto. ¿Ok? Entonces, pues el hecho de que en algún momento haya permitido la poligamia por cuestiones de la será o de la simiente para que hubiera este plan de redención y todo lo que ya sabemos, bueno, pues obviamente, ¿quién somos nosotros para juzgar el proceder del Padre Eterno? Pero finalmente entendemos esto. Varón y hembra los creó y pues lamentablemente los casos que vemos en la escritura de poligamia, en todos hubo un problema, en todos, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, pues bueno, vemos aquí como la diferencia de edades, la juventud, la belleza, el embarazo, ¿qué pasó? Se sublevó, se sintió lo máximo esta mujer Hagar, ¿verdad? Pero vemos en la Torá que se recuerda quién era Hagar.
quién era Hagar y quién era Sara. La Torah es muy hermoso porque hace ese énfasis que muchas veces uno por leer de una manera muy carnal, a lo mejor no nos percatamos, pero a pesar de que Sara, por ejemplo, le dio a Hagar como esposa a Abraham, la Torá muestra claramente cuál era la posición de cada una. Siempre vamos a ver más adelante en este caso que la escritura se refiere de Sara como la señora de Hagar. Nunca dice la esposa de Abraham, Hagar la esposa de Abraham, ni siquiera lo dice el texto cuando Sara decide darla por esposa. Pero en la narración de la escritura, en este caso que sabemos que le fue revelada a Moshe para escribirla, en la narración él nunca escribe y Hagar la esposa, simplemente el relato de alguna manera continúa con la historia, pero vamos a ver aquí el énfasis de la señora de Hagar, porque aunque Hagar se había convertido en la esposa, no estaba ocupando el lugar de Sara, o sea, no estaba suplantando a Sara, pues si había llegado a la posición de ser esposa, finalmente era por Sara misma, ella la puso en esa posición. El corazón de Hagar se envaneció, pero Sara siempre vemos que hubo un momento en el que procuró guardar la calma, hasta que ya llegó el punto en el que no pudo más, fue con su señor Abraham y le expresa el dolor que siente de la crueldad que Hagar estaba haciendo en contra de ella, porque ya Sara no podía actuar en contra de Hagar por sí misma, tenía que de alguna manera pedir esa luz verde, ¿no? De parte de Abraham, ese permiso, porque vemos pues que Hagar ya no era una sierva como antes, sino que ahora era la esposa. Sin embargo, vemos cómo la Torá expresa que aunque Hagar era la esposa y no la sierva nada más, Sara seguía siendo la señora de la casa. Sara seguía siendo la esposa amada, seguía siendo la esposa privilegiada, de quien al final de cuentas vendría el hijo conforme a la promesa. Así que automáticamente también se convierte en señora de Hagar, ¿no? Bueno, vamos a ver Génesis 16:5 por acá. Fíjense lo que dice. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Eterno entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. A ver, dice por acá, Mari, habían pasado 10 años y el heredero no llegaba, por eso Sara quiso ayudar al Eterno y lo que pasó es que creó un problema. Vamos a ver más adelante cómo se da toda esta situación, porque lo que dijimos en el estudio de Sara es que finalmente pues al Eterno no se le van las cosas. Él sabía perfectamente bien lo que Sara podía llegar a hacer. Entonces nos preguntábamos la vez pasada, ¿por qué el Eterno no le especificó desde un principio a Abraham, Sara te dará un hijo? ¿Por qué se lo dijo después de que Ismael había nacido? Primero le dijo, tendrás un heredero vendrá de ti, o saldrán hijos de tus entrañas, pero no le dice de quién. Y pasaba el tiempo, hasta después, ya que nació Ismael, entonces es cuando ya le dice, tendrás un hijo de Sara. Entonces, bueno, a final de cuentas al Eterno no se le escapa nada, y como dice por acá Yerusha también, para Ismael había una promesa, una bendición, simplemente que pues el heredero legítimo no sería Ismael. ¿Para qué? ¿Para qué heredero? No solamente para cuestiones materiales, sino que al final de cuentas habría un hijo del cual vendría la simiente del Mesías, y por supuesto que ese sería a través de Itzhak. Bien, por acá nos pone Yerusha Bereshit 17:20, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Qué curioso, ¿no? 12 príncipes igual que las 12 tribus de Israel. Sí, así es. Entonces,
Fíjense cómo dice aquí esta palabra que vemos en Génesis 16:5, mi afrenta sea sobre ti. ¿Qué quiere decir la palabra afrenta? En hebreo es jamás, jamás, ¿ok? Por implicación, bueno, dice violencia, por implicación, mal. Fíjense, violencia, afrenta, violencia, daño, ganancia injusta, afrenta, agravio, crueldad o cruel, daño, desnudar, falso, forjar o forjar contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, imagínense. Esto es lo que vendría a ser el significado de la palabra afrenta en hebreo, que es jamás. Bienvenida, Patti, muy buenas tardes. Entonces, imagínense qué estaba pasando ahí, qué estaba sucediendo en ese lugar. Según la palabra hebrea, podemos ver cómo Hagar afrentó a Sara y podemos entender por qué ella se sintió así, expresándole a Abraham que ella hizo algo justo al darle a Hagar para que pudiera tener un hijo, pero Hagar se aprovechó y actuó injustamente, ¿verdad? Menospreció a la que era su señora, pues aunque había sido dada por esposa, nunca ocupó el lugar de Sara. Sara le echa la culpa a Abraham, típico de no reconocer nuestros errores. Sí, finalmente vamos a ver también aquí, es bien interesante porque fíjense cómo dice, tenemos aquí el texto, juzgue el Eterno entre tú y yo. ¿Por qué? Porque no, estamos viendo Hagar, Pati, estamos viendo Hagar. ¿Por qué le dice esto? Lo que se infiere a lo largo del relato de toda esta situación es que Abraham de alguna manera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y no hacía nada. ¿Por qué? Porque hasta aquí vemos que Sara fue actuando justamente, o sea, ella hizo conforme a la costumbre de entregar a la sierva para que fuera esposa y pudiera tener entonces el varón un hijo heredero que continuara con el linaje, y ella hasta ahí estaba bien. Si Agar hubiera continuado con una actitud sumisa, una actitud tranquila, vamos a decirlo así, pues bueno, todo hubiera estado bien. Pero ¿qué pasó? Empezó a envanecerse, y por supuesto que vamos a tratar de imaginarnos lo que sintió Abraham de saber que por fin tendría un hijo, y que obviamente no sería tan especial, ni sería lo mismo que fuera de una sierva a que fuera de su esposa Sara, pero al final de cuentas pues era su hijo, y vemos más adelante que le dice Abraham al Eterno, ojalá viva Ismael delante de ti, o sea, Padre, ten en consideración a Ismael, es mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo entiendo, y esa es mi opinión y se las comparto, es que aparentemente Abraham, después de darse cuenta de que por fin iba a tener un hijo, seguramente eso de algún modo hizo que no percibiera la actitud de Hagar, una actitud que estaba siendo peligrosa y que estaba dañando a Sara. Y es por eso que Sara, con toda la certeza de eso, llega con Abraham y le dice, juzgue el Eterno entre tú y yo. O sea, yo estoy actuando lo mejor que puedo, ¿y qué pasa? Ve cómo está reaccionando ella, ¿no? Entonces ahí, y por eso les quise poner aquí la traducción de la palabra afrenta, que es jamás, porque realmente implicaba algo muy cruel, implicaba algo muy fuerte que estaba haciendo Hagar en contra de Sara, y que por supuesto que ya no tenía nada que ver con lo que hizo Sara o con lo que estuviera haciendo Abraham, sino que ya era algo que estaba haciéndose completamente personal de parte de Hagar, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente aquí podremos aportar bastantes opiniones al respecto. Entonces, bueno, aquí vemos que Sara le hace un reclamo a Abraham, ya que pues si él veía lo que estaba pasando, ¿por qué no de alguna manera actuaba? Y Sara se estaba deteniendo de arremeter en contra de Hagar, ¿por qué? Porque pues obviamente tenía que pedir ya la autorización de Abraham.
Entonces, su esposo le da la autorización de hacer como bien le parezca, ya lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? De Sara. Le dijo, haz con ella así como que acuérdate que es tu sierva. O sea, al final de cuentas, sí, tú me la diste por esposa para que viniera un hijo por medio de una esposa, pero al final de cuentas es tu sierva. O sea, tú haz con ella lo que bien te parezca. Y obviamente, pues ahí Sara se lo tomó muy en serio y la afligió tanto que obvio que se excedió y Hagar huyó de su presencia. No sería la manera, pienso yo, no sería la manera de tratar una situación así, pero debido a que es un problema esto de la poligamia, pues por supuesto que quién sabe qué otra cosa hubieran podido hacer más pacífica y quién sabe si verdaderamente Hagar hubiera cambiado su actitud. Y bueno, como mencionamos, según los comentaristas, dicen que Sara imponía trabajos muy duros a Hagar, que incluso le ponía trabajos propios de las siervas, a pesar de que ya le había dado el estatus de una esposa. Y es por eso que Hagar no aguanta, huye, huye por el maltrato que ella misma se había ocasionado con esta actitud. Y pues esto porque no consideró a su señora, que para ese momento, imagínense, tenía ya alrededor de 85 años de edad. Era una anciana y Hagar era una joven fuerte y una joven fecunda. Dice Mari por acá, bueno, dice Marcela, a ver, ya se me pasaron varios comentarios. Ok, Hagar continuó sirviendo a Sarai. Seguro que Abraham se sentía dividido también entre su esposa Sara y su hijo Ismael. Sí, seguramente que sí. Era una situación difícil, así es. Hay que notar que Sara era profeta. Pues bueno, vamos a ver más adelante que finalmente lo que le pide a Abraham, el Eterno le dijo, escucha la voz de tu señora, de tu mujer, de Sara, tu mujer, y pues haz como ella te está pidiendo, y al final de cuentas Abraham accedió a cumplir lo que Sara le estaba solicitando de sacar a Ismael de la casa de Abraham. Y pues bueno, como vemos, todo tiene un propósito, ahorita lo vamos a seguir analizando. Entonces, Agar, como quien dice, aquí se dio a la fuga, ¿verdad? Andando errante por el desierto, tal y como lo expresa su nombre. ¿Se fijan cómo es la conexión aquí con los nombres? Aquí literalmente ella no aguantó y ¿qué hizo? Se fugó, se fue. Estando embarazada, por supuesto que ya no aguantaba. Dice en Génesis 16, 7 y 8, y la halló el ángel del Eterno junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Hagar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? O sea, andas errante. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces aquí vemos que finalmente Hagar entiende y empieza a reflexionar y se da cuenta de que pues no hubiera sido puesta por esposa si no fuera por Sarai, y tenía que reconocer que originalmente pues era la sierva de esta mujer y le tenía que tener ese respeto, ¿no? Ella huye, pero el Eterno en su misericordia se le revela en el camino. Esta es la primera vez que se acerca a Hagar y le hace reflexionar refiriéndose a ella como Hagar, sierva de Sarai. Fíjense cómo le dice, Hagar, sierva de Sarai, lo cual confirma lo que acabamos de comentar, ¿no? Hagar debía darse cuenta del error que había cometido con Sara, y para ello era necesario volverla a posicionar en el lugar en el que se encontraba originalmente, y recordarle que si ya no estaba ahí, o sea, legalmente como una simple sierva, era por Sara, y aunque ya no era sierva sino libre, debía de ser humilde y portarse con ella como si aún le debía el respeto hacia su ama. Solo así podría recapacitar y el Eterno entonces tratar con su corazón. Hay algo que a mí me sorprendió mucho, me sigue sorprendiendo de Hagar, de la historia de esta mujer, porque sucede algo que no recuerdo haber visto o leído en la escritura con otra mujer, y sucede justamente con Hagar.
Y esto es algo que me deja pensando que a pesar de toda esta situación, a pesar de que a lo mejor, no a lo mejor, de que Hagar definitivamente no actuó correctamente ante Sarai, y como también Sarai no actuó correctamente ante Hagar, me deja ver cómo la misericordia del Eterno es tan grande cuando nos permite, de alguna manera, recapacitar y tiene misericordia de nosotros al mostrarnos las cosas como son y a pensar en ser humildes, en ser sumisas, en ser personas agradecidas por lo que el Eterno nos da. Y también nos enseña a no juzgar a los demás, ¿verdad? A no juzgar a los demás deliberadamente, así nada más por lo que vemos, ¿no? Con todo esto, definitivamente no solamente estamos hablando de los errores de los patriarcas, no solamente estamos hablando de sus consecuencias. Debemos de entender que el Eterno quiso que así sucediera todo. Así lo permitió. Claro que sabemos que en su omnisciencia Él sabía todo lo que iba a pasar. Y por eso, cada vez que vemos esto, yo me pregunto, ¿por qué o para qué el Eterno permitiría que las cosas se dieran así, tal cual? Esto es para poder llevar a cabo un plan muy grande de redención que el Eterno tenía preparado para toda la humanidad. No pensemos de Sara que fue su culpa por haber ofrecido a Hagar, Yahvé, Sara, si no lo hubieras ofrecido. Imagínense, si no lo hubiera ofrecido, no habría otro pueblo ahí con la bendición del Eterno. ¿Ok? El Eterno no había prometido un hijo a Abraham por medio de la sierva. Lo había prometido por medio de Sara. Sin embargo, volvemos a analizar esto. Se lo dijo hasta después de que había nacido Ismael, es cuando se le dice, de Sara tendrás un hijo. Sara, tu mujer, te dará un hijo. Por lo tanto, si el Eterno sabía que Sara podía tomar esta decisión, ¿por qué no desde el principio le especificó a Abraham que su hijo sería de Sara, ¿no? Dice Patricia, aunque Hagar fue dada como esposa para Abraham, la relación entre ella y Sara no cambiaba, sierva señora. Yo lo que entiendo aquí, Patti, es que aunque Hagar definitivamente ya tenía otra posición, incluso no dudo, según las costumbres de estos pueblos, que seguramente Hagar misma ya tendría sus siervas, ya tendría de alguna forma otro estatus, pero pareciera que aquí tanto Abraham como la misma escritura y como el malaj que se le aparece a Hagar están recalcando que al principio y la voluntad primaria del Eterno y como Él lo permitió era que finalmente Hagar era la sierva. Es decir, Abraham no eligió a Hagar por esposa como eligió a Sara, ¿ok? Sino que era una sierva que tenía el propósito de dar un heredero y por lo tanto fue convertida en esposa para que no fuera un heredero de una sierva. Sin embargo, su posición tenía ya que entender que no tenía que hacerla sublevarse o envanecerse en contra de la que originalmente era su señora y que a final de cuentas, como incluso Shaul después lo menciona, son dos mujeres que de alguna manera nos tipifican esas dos condiciones del creyente. Entonces yo creo que también por eso el Eterno aquí en el relato se hizo que se recalcara mucho la sierva de Sara, ¿no? Entonces, bueno, el ángel le dice a Hagar, vuelve a tu señora Sara y sométete, así es, sométete a su autoridad. O sea, al final de cuentas, Hagar no tenía por qué tomar una actitud en contra de Sara. Tenía que entender que ella llegó ahí siendo una sierva y tenía que tenerle el respeto a esa mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos que a Abraham se le dijo que tendría un hijo que saldría de sus entrañas, sin embargo, no se le dijo que sería de Sara su esposa. Esto, bueno, pues ya lo comentamos. Fíjense, les puse por acá los textos justamente de esto. La primera vez que se le da la promesa de un hijo a Abraham fue en el capítulo 15 de Génesis. Pero no se le dijo todavía
que sería de Sara, su mujer, sino hasta el capítulo 16. Así dice el capítulo 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Hagar. Dijo entonces a Sarai a Abraham, y bueno, ahí sucede todo. Esto fue en el capítulo 16. Después dice en el verso 10, le dijo también el ángel del Eterno, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Eterno, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces fíjense, aquí el Eterno permite que esta mujer fuera fecunda. Ustedes no se imaginan que si de verdad el Eterno no quisiera, no hubiera querido que esto sucediera, hubiera cerrado la matriz de Hagar y no la hubiera hecho fecunda, ¿no creen? Entonces, así es como dice Patty, a Hagar pagó mal por bien, así es. Entonces, realmente esto es algo que yo sigo pensando, no se le salió el Eterno de las manos. Fíjense, fue hasta el capítulo 17, o sea, aproximadamente 14 años después, cuando el Eterno le dice que será madre de naciones y de ella le daría el hijo prometido, o sea que sería Sara madre de naciones y que Abraham tendría al hijo prometido por medio de su esposa Sara. Así que todo lo que pasó con Hagar, el haber permitido que Abraham tuviera un hijo con esa mujer egipcia, finalmente fue para esparcir la semilla por más naciones. Por eso fue que el Eterno le dice aquí en Génesis 16:10 que el Eterno iba a multiplicar la descendencia de Ismael, ¿ok? El Eterno iba a multiplicar la descendencia de Ismael. Entonces, no hay una razón para decir que se le salió de las manos al Eterno y que Sara cometió un error. El Eterno quiso que otra nación viniera de Abraham para bendecirla. Entonces, pues bueno, a ver, dicen por acá, ok. Es muy interesante lo que pasa aquí con Hagar, ya que es la primera mujer a la que se le da una promesa de esta descendencia. Y no se le dice la descendencia de Abraham, fíjense. Dice tu descendencia, ya que efectivamente una vez alejada de la casa de Abraham, ella se convertiría en la madre de los árabes por su hijo Ismael, a quien le eligió esposa, y continuó con la descendencia. Pero una vez más, todo esto para que se esparciera la simiente de Abraham. Hay algo aquí hermoso que les quiero mostrar. Fíjense lo que dice en Génesis 16:3. Entonces llamó el nombre del Eterno que con ella hablaba, tú eres Elohim que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Les puse acá otra traducción. ¡Ay, Yerusha! Ya te me adelantaste, Yerusha. Ahorita traes doble porción de conocimiento, porque ahí te están soplando un angelito. Sí, así es algo, híjole, bien hermoso lo que vamos a ver aquí. ¿Sí ven la hoja? ¿Sí ven la hoja por acá? Así es. Lo que dice acá Yerusha es muy cierto. Vamos a ver aquí una sombra de Yeshua, algo sorprendente, algo hermoso, porque fíjense que no estamos hablando de una mujer descendiente del pueblo semita, ¿eh? Estamos hablando de una mujer extranjera, de una mujer egipcia, y fíjense lo que sucedió. Génesis 16:13 en la traducción textual, Biblia, traducción textual, dice, y llamó el nombre de Elohim, quien hablaba con ella, Ata el Roí, porque dijo, ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Es muy interesante porque esta experiencia de Hagar es muy similar a lo que experimentó
Moshe después. Fíjense lo que dice Éxodo 33:18. Dice Moshe, entonces él le dijo, te ruego que me permitas ver tu resplandor. ¿Quién es el resplandor del Eterno? Vamos a ir conectando esto. Y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi benignidad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Elohim. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Elohim, he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi resplandor, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Atención con el verso 23. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Sabemos que el Padre Eterno, que al Padre Eterno, nadie le ha visto jamás, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien viera al Eterno? No viviera, muere. Su unigénito le ha dado a conocer. ¿No dice así la Escritura? Por tanto, podemos entender que tanto Hagar como Moshe vieron a aquel que es el resplandor de Elohim, su imagen ante los hombres. Y por supuesto, que no puede ser nadie más que Yeshua mismo. ¿Ok? Podemos pensar aquí que Hagar tuvo un encuentro con el Todopoderoso, lo cual realmente es un punto, podríamos decirlo así, a su favor, y es algo que nos deja ver la misericordia del Eterno y cómo Él no hace acepción de personas y efectivamente Él se manifiesta a quien Él le place y Él hace las cosas como Él quiere. Así que vamos a quitarnos de la mente eso de que Sara se equivocó y que ahí está Abraham, pues sí, quien no quisiera, ¿verdad? Y juzgándolos. El Eterno tiene todo bajo control y así es como dice Yerusha. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Así que, ¿a quién vio Hagar? ¿A quién vio Hagar? O al menos, ¿de quién vio Hagar el resplandor? O sea, al final de cuentas estamos hablando aquí de una manifestación a una mujer extranjera, pero vemos cómo el Eterno no hace acepción de personas. Es la primera mujer que tiene un encuentro con el ángel de Elohim, el ángel del Eterno, que pues sabemos que es un medio para poderse manifestar. Bien, déjenme ver dónde estamos. Génesis 17. Génesis 17. ¿Dónde me quedé? Ok. A ver, dice por acá, entonces Agar no fue cualquier esclava. No, pues seguramente, imagínense, independientemente de la situación entre Abraham, Sara y Hagar, el Eterno tuvo compasión de Hagar y de su descendencia. Entonces esto es algo que nos permite al menos cerrar nuestra boca para juzgar así tan rápidamente y apresuradamente, ¿no? ¿Cómo si era Yeshua? ¿Por qué no vieron el rostro? Bueno, esto me hace pensar en Apocalipsis, cuando dice que su rostro, incluso también en la transfiguración, ¿se acuerdan? Que era resplandeciente, que él era, que dice sus ojos eran como llamas de fuego. Yo creo aquí que finalmente no era el momento, debido a que Yeshua tenía su imagen celestial, de que se le viera así en toda su plenitud, en todo su esplendor, sino que solamente era como una probadita de la majestuosidad del Todopoderoso, porque finalmente Yeshua aún no había venido a este mundo. Yeshua aún no había venido a este mundo, aún no había tomado una forma corpórea en este planeta, en esta tierra. Él estaba con su imagen celestial, esa imagen que tuvo en el momento de la transfiguración, esa imagen que él también permitió que algunos vieran de una manera esplendorosa. Entonces, obviamente yo aquí entiendo eso, ¿no? El Eterno, por alguna razón, permitió que vieran nada más un poco de su majestad, que finalmente viene a ser representada por medio de Yeshua,
pero pues no todo en todo su esplendor. Ok. Dicen por acá, es una pena que el mesianismo odie a Ismael. Sí. Los consideran la bestia, así es, los meten a todos en la misma bolsa. Dicen que pues todos son terroristas, que todos son los que se andan explotando, y bueno, es pura desinformación, la verdad, y pues es puro constructo mental que el sionismo ha trabajado y ha manipulado tan bien, la verdad, que ya la gente, ya el creyente, ya las personas no perciben realmente cómo el Eterno tiene un remanente en todas las naciones para servirle a él. Y bueno, ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Dice por acá Yerusha, sí, eso es obra de los mismos sionistas que los hacen ver así para que las naciones los odien. Así es. Dice Patti, la forma de Yeshua corpórea antes de su nacimiento, entiendo, era como el hombre, ¿verdad, Viola? Sí, obviamente tenía la forma, por decirlo así, humana, por eso, de alguna manera entendemos en el Génesis que fue como el prototipo para la creación. Sin embargo, pues obviamente, no tenía la imagen que tuvo aquí como hombre, sino que tenía una imagen completamente celestial, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, cuando se transfigura, esa imagen que él tenía resplandeciente era justamente su imagen celestial. ¿Ok? Bien, vamos a leer, a ver, déjenme leer por acá el comentario de Sara. O sea que Hagar fue hasta privilegiada al haber visto las espaldas de nuestro Mesías Yeshua. Imagínense, así es, totalmente. Vamos a leer Génesis 17:15, ya estamos por terminar. Dijo también el Eterno a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. También. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Fíjense lo que dijo Abraham al Eterno, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió el Eterno, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, entendiendo que de él vendría el Mesías, de ese linaje. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Como vemos aquí, el Eterno le dice que también Sara tendrá un hijo ya después de haber tenido Ismael y después de que se fue. Lo que quiere decir que quiso que Hagar tuviera un hijo de Abraham. Sin embargo, recalca muy bien en estos textos que acabamos de leer que no sería el hijo de la promesa para que viniera el Mesías. Así que no solo fue solo no fue una equivocación de quererle ayudar al Eterno por parte de Abraham y Sara, sino que fue finalmente la voluntad del Padre para cumplir un plan de redención. Por eso Abraham le dice, ojalá Ismael viva delante de ti, anhelando que Ismael no se apartara del camino que el Eterno que Abraham de alguna manera le había mostrado a Ismael hasta ese tiempo y pues todo lo que le había enseñado, ¿no? Y bueno, efectivamente, las naciones descendientes de Abraham, los verdaderos fieles son monoteístas, es decir, que creen en un solo Elohim, no son idólatras, se circuncidan, guardan los mandamientos del Creador, incluso tienen a Moshe como un profeta del Altísimo, y un grupo reducido de ellos también reconocen a Yeshua como el ungido del Eterno. Ellos le llaman Isa. ¿Ok? Entonces, después de que su hijo Ismael creció y después de que Sara por fin concibió,
vamos a ver cómo Ismael tuvo una actitud maliciosa en contra de Isaac siendo pequeño, lo cual podríamos pensar que pudo haber sido transmitido por esa rivalidad que había entre Hagar y Sara. Después de haberse amado o de haberse respetado estas dos mujeres como amigas, Sara terminó despreciándola como una simple sierva. Por eso parece que Sara pues no le importó lo que pasara con ella y simplemente ya no toleraba a la mujer y mucho menos lo que estaba haciendo su hijo. Fíjense lo que dice por acá en Génesis 21 del 8 al 10. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Hagar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Después de la rivalidad de Sara, ya no veía a Agar como una esposa de Abraham, que pudieran estar con la fiesta en paz, como dicen, después de que ella ya la cedió con tanto anhelo de poder recibir un hijo de ella o de que pudiera Abraham tener un hijo de ella, con el menosprecio con el que la trató, ya Sara despectivamente le dice el hijo de esta sierva egipcia, o sea, así como que ya la tenía harta, ¿no? Esto hacía que de alguna manera ya Sara mostrara esa, como que ya repudiaba a esta mujer Hagar y ya la hacía cada vez más ajena, ¿no? Y bueno, así Hagar, por su inmadurez, por su jactancia contra Sara, pareciera que le transmite a Ismael todos estos sentimientos de rivalidad, de revanchismo, y la expulsa, es expulsada y decide entonces ella regresar a Egipto. Seguramente Hagar nunca sacó a Egipto de su corazón, pero como sabemos todas las cosas ayudan para bien. Lo que Sara hizo de entregar a Hagar, más que haber sido un error, fue algo que hasta el día de hoy el Eterno ha estado usando para que la simiente de Abraham se siga extendiendo y siga alcanzando esa multitud de naciones y entonces poder así seguir cumpliendo las promesas que le fueron hechas a Abraham. Dice Mari, Ismael tenía 17 años e Isaac destetado a los 3 años. Sí, es más o menos lo que se dice sobre Isaac, que tenía aproximadamente 3 años según la costumbre del destete. Y bueno, si no mal recuerdo, aquí en el texto parece que dice que Ismael tenía 13, 14 años, ¿no? A ver, creo que por acá va a salir un poquito más adelante. Pero bueno, al final de cuentas obviamente era mucho más grande que Isaac. Y vamos a ver aquí, es algo interesante porque la palabra hebrea que se usa para referirse a que Ismael estaba burlándose de Isaac es la palabra tzahak. Esa palabra tzahak, que creo que no se las puse aquí. Pero la palabra tzahak significa burlarse o reírse a carcajadas, pero también se usa para referir una deshonra sexual. Fíjense lo que dice en Génesis 39:17. Cuando la esposa de Potifar quiere tomar por la fuerza a José, pero él se va y ella grita, entonces dice, le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Si ustedes buscan en hebreo este versículo, van a ver que donde dice deshonrarme, es la misma palabra que se usa para decir que Ismael se burlaba de Isaac, ¿ok? Dice Éxodo 32:6, cuando el pueblo es influenciado por los extranjeros que salieron con ellos de Egipto y fabrican un becerro de oro al cual le rinden culto, según el texto hebreo, con orgías, con bailes y danzas, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta palabra de regocijarse también es la misma palabra, tzahak, que se usa para referir la deshonra o para referirse a la burla de Isaac. Ahora, con esto
podríamos entender que lo que Ismael hacía en contra del niño, pues obviamente no era algo de índole sexual tal cual, pero sí eran unas burlas pues completamente grotescas como para estarse burlando de un pequeñito, ¿no? De un bebé, de un niño. Dice Yerusha, tenía Ismael 13 cuando se circuncida, entonces sí... bueno, sí, hay que hacer las cuentas, ¿verdad? Hay que hacer las cuentas, así es. Bien, bueno, entonces lo que estaba haciendo y la manera en cómo estaba actuando Ismael, por supuesto que fue un mérito para que Sara dijera, ¿sabes qué? Echa a esta sierva y a su hijo, porque ya yo no quiero que esté aquí conviviendo con mi hijo. Así lo vemos en Génesis 21, desde el verso 10 hasta el verso 21, ¿ok? Hasta el verso de 21 vamos a leer, bueno, ella sale, Agar sale completamente de la casa desechada. El Eterno le dice a Abraham, no te preocupes, voy a hacer una nación. Fíjense lo que dice vamos a leer todo, porque sí está todo bastante interesante que lo leamos. Génesis 21:10. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, o sea, imagínense. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. O sea, aquí el Eterno lo está diciendo, finalmente es tu hijo. Y también lo vamos a bendecir. Bien, tenemos por acá... bien, está por acá Mari Ramírez, bienvenida, muy buenas tardes, noches ya, desde Oklahoma, bienvenida. Qué gusto que se esté integrando. Ya estamos por terminar, pero seguramente que después va a tener oportunidad de ver la grabación y pues con lo que falta de seguir platicando por acá, esperemos que pueda ser de bendición este tiempo que esté con nosotros, Mari, así que bienvenida. Entonces, pues vemos aquí, confirmamos que finalmente el Eterno le tenía preparada esta bendición a Ismael, ¿verdad? Entonces dice en el 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Hagar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Otra vez aquí se vuelve a conectar el nombre de Hagar con el significado de su nombre, de su nombre. Entonces aquí vemos que anduvo errante, ¿verdad? Anduvo errante por el desierto y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muere. Imagínense cómo ya ella estaba dando esta situación completamente por terminada, ¿no? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, imagínense. Y oyó Elohim la voz del muchacho, y el malach de Elohim llamó a Hagar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Hagar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ok? Yo haré de él una gran nación. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y el Eterno estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y bueno, aquí, dicho sea de paso, cuando dice, y el ángel de Elohim le llamó, hay algunos textos en el Tanaj, sobre todo hablando del Humash o del Pentateuco, en donde constantemente vemos que la escritura se refiere a un malaj o se refiere a el malaj, ¿ok? Es muy diferente decir un ángel de Elohim que decir el ángel de Elohim. Y bueno, aquí también podríamos estar infiriendo o entendiendo que justamente aquí también está la intervención o está usando el Eterno a Yeshua para llevar a cabo esta
de alguna manera esta revelación a Hagar para que pudiera sobrevivir ella junto con su hijo, del cual también iba a ser una gran nación. Y lo iba a bendecir, y a mí me encanta leer esto porque digo, ¿cómo es posible que haya personas que están diciendo que el Eterno está con Israel y maldice a los árabes y por eso los están matando y por eso la ocupación y por eso todo lo que está sucediendo allá y por eso todo lo que dicen en contra de los árabes, cuando aquí el Eterno está diciendo que los iba a bendecir? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y esto a mí me encantaría que se pusieran a reflexionarlo todos aquellos que todavía están con la idea de que los árabes son los enemigos de Israel. Pero bueno, dice por acá Mari, pero así es, Gálatas 4:29. Vamos a ver un poquito más adelante eso de Gálatas. ¿Por qué echó Sara a Agar y a Ismael? Bueno, obviamente después de toda la situación que ya estaba pasando, desde que Hagar se vio embarazada, ya desde ahí ya empezaron las cosas mal, ya empezó la rivalidad, el revanchismo, todo el tiempo los problemas fuertes. Y después, cuando Sara tiene Isaac, y pues por supuesto que seguro que Ismael, de alguna manera influenciado por su madre, pues empieza a tener una actitud grosera en contra del pequeño Isaac, y obviamente que esto ya fue un punto en el que dijo Sara, sabes que ya no quiero que esté aquí esa mujer y su hijo, sácalos de aquí, no van a estar juntos, no van a heredar juntos, esto es algo que no va a tener solución y mejor cada quien por su lado, que se vayan ellos a otro lugar. Lamentable, ¿no? La situación. Los sionistas mentirosos, así es, lo secundo. Sara representa la Jerusalén de arriba, el nuevo pacto, y es libre, no es esclava, así es. Muy bien, pues bueno, con esto vemos nuevamente cómo Hagar anda errante. Este patrón que se repite en su vida nos enseña que siempre que nosotros creamos que somos mejores o que ya lo hicimos o que nos merecemos más que los demás o que logramos más que otros o que tengamos cualquier actitud jactanciosa en contra de los demás, como la que tuvo Hagar en su momento con Sara, va a ser un momento en el que el Eterno va a probar nuestro corazón en el desierto. Y para eso va a ser necesario que andemos errantes por un momento bajo el sol oprimente para reflexionar y para hacer teshuvá, es decir, para retornar al camino correcto y para andar rectamente delante del Eterno y también delante de los hombres. Y esto nos hace pensar que si en algún momento el Eterno nos llama la atención, nosotros tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes y tenemos que entender cuál está siendo nuestra posición y tenemos que recapacitar y que reflexionar y que cambiar nuestra forma de actuar, porque si no, Él nos va a volver a enviar al desierto hasta que decidamos humillarnos bajo su mano poderosa. Y bueno, finalmente vemos que Hagar llegó a Parán, junto al desierto, dice la escritura. Parece ser que era un lugar entre Madián y Egipto, y entre Sinaí y Canaán, donde Ismael creció y se casó con una mujer egipcia que Hagar le dio. Y así entonces la descendencia se esparció por varias ciudades de Arabia y más hasta hoy. Bien, para concluir, en resumen, 10 cosas que aprendemos con la vida de Hagar. Número 1, a valorar la amistad, cuidándola de nuestro ego, que no nos suceda lo que le sucedió a estas dos mujeres. Número 2, a entender que el que se exalta es humillado, definitivamente. Número 3, a ser sumisas y humildes ante las personas que el Eterno ha puesto a nuestro alrededor y Él mismo exaltará a quien se humilla. Déjenme decirles así rápidamente que la primera vez que yo reflexioné sobre esta situación y la vida de Hagar fue en un momento en el que, pues antes de entender todo lo que el Eterno nos ha permitido entender en su palabra hasta el día de hoy, que pues ha sido muy poco, pero que de alguna manera nos ha permitido ir creciendo poco a poco en este caminar, fue en una etapa en la que, y quiero que se quede grabado porque incluso no recuerdo habérselo contado a mi mamá, pero fue una etapa en la que yo pasaba una situación difícil con mi mamá
y hubo momentos en los que yo definitivamente, pues como todo joven que siente que puede más que los papás y que de pronto le entra la impotencia y la falta de instrucción y la falta de madurez, yo decía, yo me quiero ir de mi casa, ya no quiero estar aquí, me quiero ir con mi papá, y empezaban un montón de cosas en mi cabeza. Y un día, recuerdo que pues estaba yo leyendo la escritura y comencé a leer todo esto, y de pronto llegó un momento en el que me reflejé yo en Hagar y dije, sí, es verdad. Mi mamá es una mujer que el Eterno puso como mi autoridad, porque fíjense el adoctrinamiento que ya me estaban poniendo en la iglesia cristiana, de que mi mamá no era mi autoridad, de que mi autoridad era mi pastor, y que mi mamá se cambió de iglesia, se fue a otra iglesia y me decía, tienes que venirte acá conmigo, no puedes estar tú en una iglesia y yo en otra. Ella se fue a una presbiteriana, yo estaba en una pentecostés, y yo decía, yo no me voy a ir a meter a esa iglesia presbiteriana porque no aprendo nada y es bien light. Y bueno, yo estaba así, despreciaba mucho esa iglesia, que por cierto fue donde conocí a mi esposo. Y finalmente, mi mamá conoció primero a mi esposo, y fíjense cómo el Eterno todo tenía planeado. Yo tenía en ese momento 18 años. Sí, iba para los 18 años. Entonces, llegó un momento en el que yo entendí y dije, ese hombre, el pastor, aunque estoy aprendiendo de él y aunque yo en ese momento lo entendía como una autoridad espiritual, yo dije, no es mi autoridad, o sea, mi autoridad es mi mamá, y pues finalmente ella está buscando obedecer al Eterno, bueno, a Dios en ese momento, y yo decía, pues si es lo que él quiere, pues tengo que obedecer y tengo que sujetarme. Y esas palabras de regresa con tu señora y ponte sumisa bajo tu mano, bajo su mano, perdón, en todo momento resonaban en mi cabeza, y de verdad que sentí una vergüenza de la actitud que yo estaba tomando, de darle más autoridad a un hombre que ni conocía, que ni me conocía, y que ni me amaba como mi madre me amaba, y que ni se preocupaba por mí como mi madre se preocupaba por mí, a pesar de que mi mamá no supiera mucho de la Biblia, porque teníamos menos de un año en la escritura, en la palabra, en la fe, de venir de la nada, del cero, del paganismo a la fe cristiana. Entonces yo ahí dije, no, mi actitud tiene que ser diferente. Entonces ahí fue cuando empecé a recapacitar, y por eso se los digo que si nosotras no entendemos en base a las circunstancias que estamos viviendo lo que el Eterno nos quiere mostrar, constantemente Él nos va a ir llevando de desierto en desierto como al pueblo de Israel, para que entonces podamos entender la enseñanza que Él tiene para nosotros, hasta perfeccionarnos y hasta limpiarnos de toda esa impureza que traemos arrastrando del paganismo. Y bueno, punto número 4. Bien, Amanda, muy buenas noches, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yerusha. Sí, definitivamente fue algo muy hermoso, porque como les digo, llegar a esa iglesia cristiana donde estaba mi mamá, ahí estaba mi esposo, así que algo tenía el Eterno ahí preparado. Bien, punto número 4, también nos enseña a dejar las situaciones en manos del Eterno y no actuar por nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Número 5, a ser receptivas a la voluntad del Creador, analizando las situaciones y tratando de entender la enseñanza en ellas, preguntándonos no por qué, sino para qué son las cosas. Esto es algo muy común, ¿verdad? Decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero muchas veces no somos capaces de preguntar para qué. Está bien, acepto esto que viene, ahora quiero entender cuál es la enseñanza y el propósito de todo esto. Número 5, también nos enseña a ser receptivas a la voluntad del Creador, analizando las situaciones y tratando de entender la enseñanza en ellas. Perdón, esto ya lo leí. No por qué, sino para qué son las cosas. Número 6, enseñar a nuestros hijos el valor de los demás. Híjole, esto es algo bien importante. Enseñar a nuestros hijos el valor de los demás, cuidarles como se cuidan a ellos mismos y no burlarse o lastimar porque fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Enseñar a nuestros hijos que los demás niños, que las demás personas también fueron hechos a imagen y semejanza del Creador y por lo tanto merecen respeto de nuestra parte. Número 7, a no huir de los problemas como lo hizo Agar, lo que solo nos hará ser inestables, es decir, andar errantes por el desierto.
Hay que enfrentar las consecuencias de nuestros actos con humildad y el Eterno estará con nosotras. Número 8. La vida de Sara y Hagar nos enseñan cómo aún en el conocimiento del Creador somos susceptibles a caer en el error de oprimir a los demás. Debemos evitarlo. Hay que leer Romanos, aquí les puse, Romanos 12 del 9 al 21. Creo que no se ve todo aquí, ¿verdad? Ok, no se ve todo aquí. Está acá abajo. Leer Romanos 12 del 9 al 21. Esto pues hablando del amor entre los hermanos y la actitud que debemos de tener hacia el enemigo. Punto número 9. Ser justos y no hacer como Abraham, que veía la opresión de Hagar contra Sara y no hacía nada, sino que actuar con justo juicio. Y número 10. Hagar y Sara son la analogía de la esclavitud y la libertad. Esto lo vemos en Gálatas 4, 21 al 31. Así que vivamos como hijos de la libre, andando bajo los mandamientos del Eterno y no bajo las leyes de los hombres que son esclavitud. Que sea la libertad que tenemos por medio de Yeshua para que nosotros nos convirtamos verdaderamente en servidores en espíritu y en verdad. Y que sea eso lo que gobierna nuestra vida y no los mandamientos puestos por los hombres, no las interpretaciones humanas, sino el Ruach de Elohim guiándonos a toda verdad.